Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Samir K, Construyendo Negocios. Como de costumbre, traemos un tema muy especial que nos afecta hoy por hoy, que debemos estudiar en el sector ferretero, en el sector de la construcción y también en el sector de la economía nacional. Queremos empezar hablando en este video de la inflación. En días pasados, el gobierno nacional, en cabeza del DANE, reveló la cifra de inflación que en Colombia se presentó para el mes de abril. Reveló cuánto íbamos acumulado de enero del 2022 a abril del 2022 y cuánto vamos en año corrido, es decir, desde el 2021 a abril del 2022. Y realmente es una cifra que preocupa mucho la economía nacional, porque para el mes de abril del 2022 la inflación fue solo por ese mes del 1.25%. Y nos dice el DANE, y aquí vamos a ver una diapositiva, que también el año corrido, en lo que va de enero del 2022 a abril del 2022, el 5.66%. Entonces, siendo así 5.66% de aumento de inflación. Pero más allá, ¿cómo se mide la inflación en Colombia? La inflación en Colombia se mide por ciertos rubros representativos en la canasta de las familias colombianas, entre ellos el alimento, entre ellos la ropa, el calzado, los servicios tecnológicos como de internet, etc. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son esos rubros y cómo se ha visto afectado. Y la variación anual del 9.23%. En el mismo año corrido para el 2021, o sea, comparando 2020-2021, fue el 1.95%. Es decir, que este año nosotros se nos ha aumentado la inflación con respecto al 2021 en lo corrido de año 5 veces. Y eso tiene muy preocupados a las autoridades económicas en este país. Y quiero resaltar también que el problema no es solamente de Colombia. Este problema inflacionario se está viviendo en el mundo entero. Europa tiene el mismo problema, el Reino Unido, Estados Unidos recientemente, este próximo martes, van a revelar la inflación del mes de abril, pero la semana pasada la Reserva Federal de los Estados Unidos tuvo que aumentar 50 puntos básicos la tasa de intermediación. En la primera oportunidad aumentó 25 puntos básicos, ahora 50 puntos básicos, ya va la tasa en 0.75. Y los miembros de la Fed pensaban que deberían llegar aproximadamente al 2% de tasa de intermediación a final del año 2022. Y en esta reunión que acabó de pasar de la Fed, ya algunos miembros piensan que la inflación, que la tasa de intermediación no debe ser del 2%, sino del 3.5%, lo cual la semana pasada causó revuelo en la bolsa de los Estados Unidos, en la bolsa de valores de los Estados Unidos, y hubo una gran caída, como a niveles de las peores caídas de la historia del 2020 en la bolsa de valores, porque se pretende que la tasa de interés del 2%, si se llega al 2% en las siguientes reuniones que va a tener la Fed, no va a ser suficiente para controlar la inflación. Y Colombia no se ha quedado atrás. Si podemos ver esa inflación del 1.25% para el año 2022, realmente si la comparamos con la mensual del mismo año inmediatamente anterior, casi 2.5 veces. Vemos la acumulada 9.23 y ahí vemos en una barra cómo realmente se ha impactado. Pero ¿qué es lo que más ha impactado en esto? Y podemos ver que los alimentos y las bebidas no alcohólicas es lo que más tiene disparada la inflación. Es decir, la alimentación de todos nosotros, los insumos, la papa, la cebolla, el tomate, las cosas para el aseo, son lo que más está impactando hoy por hoy la inflación en Colombia. El segundo rubro, como pueden ver ustedes, es el agua, la electricidad, el gas, los combustibles, que también representa dentro de la división de gastos de los hogares colombianos una porción bien importante, y es el segundo rubro con mayor incremento en la inflación de este país. También queremos resaltar, bueno, y aquí podemos ver que los otros categorías que se miden para la inflación en Colombia
están restaurantes y hoteles, la parte de transportes, bienes y servicios para el hogar y su conservación, bienes y servicios diversos, recreación y cultura, educación, salud, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, y información y comunicación, que cabe resaltar que los planes tecnológicos en celulares son los únicos que han decrecido en lo que han decrecido en este año corrido en la inflación. Es decir, que hoy podríamos conseguir planes de celulares, por decirlo así, o planes de televisión digital mucho más económicos que lo que pagábamos anteriormente. Entonces es lo único que le ha restado a la inflación. Los demás sectores todos aportan de manera positiva al crecimiento inflacionario del país. Si uno mira y analiza un poco, y tuvimos un enero de 1.67% de inflación, con el cual alarmó inmediatamente el Banco de la República y entró a intervenir la tasa de intermediación. Febrero se dio un poquito, 1.63, pero nada representativo. En marzo nos sentimos un poco más tranquilos y bajó al 1% solo por el mes de marzo, pero en abril se nos volvió a disparar la inflación. Y la inflación afecta de alguna manera nuestro sector de ferretería y construcción, porque si las personas tienen un mayor gasto en alimentación, educación, energía, ropa, calzado, les va a quedar menos dinero para remodelar sus casas, les va a quedar menos dinero para iniciar construcciones, porque le tienen que demandar muchos de sus ingresos a temas prioritarios, y con una inflación disparada se va a restar la oportunidad de invertir en otros sectores de la economía. Por eso la inflación preocupa. Y por eso el Banco de la República ha sido muy incisivo en tener que controlar y subir las tasas de intermediación, como lo están haciendo todos los bancos mundiales, para poder controlar el flagelo de la inflación. Los niveles de inflación que estamos viviendo hoy por hoy en Colombia preocupan mucho. No se daban desde el año 2000. Es decir, son niveles que en el año 2000 se dieron. Estamos hablando de hace 22 años no veíamos estos niveles. Y ya vemos cómo las tasas de interés en los bancos, en los préstamos para constructores, para los consumidores, empieza a dispararse, y las empresas a imputar más gastos financieros en su estado de resultados, lo cual va a mermar la utilidad de las empresas colombianas. Pero eso lo vimos en las noticias. Muchas personas hablaron del disparo tan fuerte o lo elevado que está la inflación. Pero yo vi poco cubrimiento realmente, y me dejó mucho más preocupado este dato que les voy a presentar, que es el índice de precios al productor. Los productores, y eso yo no sé por qué en las noticias no salen, que a mí me parece que es algo bien importante que debemos todos conocer. Y esta es una información que es pública. Ustedes, estos son apartes del informe que publicó el DANE para dar a conocer cómo ha sido la inflación. Y dentro de ese informe están los índices de precio al productor. En lo que va acumulado del año, por favor escuchen bien, el índice de precios al productor ha subido el 35%, más exactamente el 35.65%. En lo que va el año corrido, solo del mes de enero a abril, 17%, y en el mes de abril el 2.71%. Y la inflación solo está proyectando más del 9%, pero estos productores en año corrido 37% de subida de precios. Entonces, el gran dilema, ¿cómo vamos a controlar la inflación al 9% cuando los productores tienen alzas anualizadas al 37%? Yo veo una situación realmente muy compleja, muy compleja, porque si los índices del precio del productor estuvieran controlados, yo podría decir, o cercanos a los niveles de inflación, que podríamos llegar a manejar la inflación muy rápidamente. Pero yo, de manera personal, veo que el problema de la inflación nos va a acompañar por mucho más de lo que yo pensaba. Muchos analistas económicos dicen que el segundo semestre del año 2022 se van a ver a la baja. Esta cifra de crecimiento de los productores está reflejado en la cadena de abastecimiento que tanto hemos hablado en este canal. Porque la cadena de abastecimiento ha hecho que los productos lleguen mucho más costosos. La escasez de los materiales en el sector de la construcción, no estamos ajenos de estos sectores donde se mide la inflación. Yo me atrevo a decir que en el sector de la construcción la inflación supera el 20% hoy por hoy en este país.
El hierro ha subido del 80 a 90%, el cobre 70, 80, 90%, el aluminio 100%, el cemento ya va en 20, 30% de alza, los revestimientos alzas del 20 y del 30%, ni se diga los importados de más del 100, 150% de incremento, el PVC más del 100% de incremento. Todos esos insumos que usamos en la construcción se han duplicado. Entonces, por consiguiente, construir y la gente que nos compre materiales en las ferreterías es mucho más costoso. Es decir, que de este sector, de los elementos de los cuales se mide la inflación, de esos productores tienen un alza del 35% y solo han transmitido el 9%. Me atrevo a decir que gran parte, los productores han asumido gran parte de ese tema, de sus sobrecostos en la producción y no han traducido al mercado todos esos aumentos de precio. Y uno va y revisa este informe que es público y encuentra en los apartes cosas que dan símbolos de que hay una inflación disparada. Y ve cómo la cebolla subió el 63%, cómo la papa el 55% y la yuca el 54%. Entonces son variaciones de precios de elementos de primera necesidad. Y uno encuentra esto realmente como un símbolo de alta preocupación. Porque si hoy por hoy los consumidores de su dinero que ganan, de sus salarios, de sus utilidades, tienen que pagar estos incrementos tan fuertes en los productos de primera necesidad, muy seguramente no van a tener dinero para hacer remodelaciones y construcciones nuevas a causa de la inflación de los precios. No obstante, esta preocupación también la tiene la Junta Directiva del Banco de la República. La semana pasada, para controlar la inflación, así como lo hacen todas las bancas mundiales. Yo quiero aclarar, esto no es solamente un problema en Colombia, esto es un problema que se está viviendo en el mundo entero. Los 7 miembros del Banco de la República se reunieron y decidieron, señores, la inflación está disparada, debemos intervenir la tasa de interés de intermediación del Banco de la República, y subieron 100 puntos básicos. Pero cabe notar, mire que aquí lo dicen, la decisión de que fueran 100 puntos básicos fue una votación de 4-3. Como les dije, son 7 miembros, 4 votaron porque fueran 100 puntos básicos y la tasa pasó de 5 al 6%, pero 3 votaron que la intervención fuera de 150 puntos básicos. Es decir, que la tasa no se quedara en el 6%, sino en el 6.5%. Es decir, que los miembros del Banco de la República ven prontamente subida de tasas. Yo de manera personal también creo que las tasas de interés van a seguir subiendo en Colombia de manera fuerte por todo esto que hemos tratado de plasmar. Seguramente en las próximas reuniones van a subir 100 o 150 puntos básicos y vamos a poder ver la tasa de interés alrededor del 7 o del 7,5%. De hecho, tanto se ve así que en la Bolsa de Valores de Colombia, los títulos del Tesoro colombiano a 10 años, señores, están al 11%. Cupones al 11% significa que una persona que tenga 1.000 millones de pesos y se compre un título del Tesoro colombiano por 1.000 millones de pesos, le van a pagar 110 millones de pesos de intereses, menos la retención en la fuente, de manera anualizada. Es decir, esa persona sin hacer nada, les van a pagar el 11% al año por el dinero. Y muy seguramente con las siguientes subidas, muy probablemente estos títulos van a subir sus cupones. Entonces, ¿por qué hace esto el Banco de la República? Es muy sencillo, porque quiere frenar el consumo, porque una manera de bajar la inflación es, de alguna manera, de que la demanda se frene y así la oferta pueda empezar a bajar, porque los grandes problemas que hay es de orden mundial, pero tienen que ver con la cadena de suministro. Escasez en temas de abonos para las tierras, escasez en materiales de construcción, escasez en diferentes tipos de elementos de primera necesidad de los colombianos. Entonces, si logran que la demanda, disminuirla o contraerla, la oferta, a los productores le empieza a sobrar oferta y empieza el precio a bajar. Y eso es lo que está pretendiendo el Banco de la República. Eso tiene unos riesgos altísimos,
porque eso puede generar, o todo esto que está pasando en la economía puede generar una estanflación. Esa continua escalada de precios al alza puede generar un estancamiento de la economía. Por eso se llama estanflación. Y muy normal es que después de una estanflación venga una recesión. Y es cuando en la recesión realmente se contrae fuertemente la demanda y la oferta empieza a bajar bruscamente. Y ya en muchos países del mundo, no solamente en Colombia, creo que en Colombia es donde menos hemos hablado del tema de la recesión, pero en países europeos que están muy golpeados con la guerra de Ucrania, se comenta a diario el tema. En Estados Unidos ya muchos analistas empiezan a hablar algunas veces de estanflación, otras veces de recesión, y eso es lo que empieza a preocupar en las economías, porque finalmente el frenón que hay que darle a la economía es tan fuerte para poder controlar la inflación, que es muy dañina. Es que una inflación superior al 10-12% nos va a tocar el próximo año ajustes de arriendos por encima del 12%, de salarios por encima del 12%, la financiación de las empresas a unos niveles no vistos sino hasta el año 2000. Entonces esto va, y entonces por consiguiente el gobierno, las empresas van a generar menos utilidades por sus costos de financiación, van a pagar menos renta, el gobierno va a tener menos ingresos. Menos mal que el petróleo sigue en unos niveles altos y esta es una economía que de alguna manera dependemos del petróleo y no ha hecho que el gobierno reciba menos ingresos, sino que está recibiendo por las exportaciones de petróleo una buena cantidad de dinero. Y eso ha hecho también esa subida de tasa de interés que ha sucedido en los Estados Unidos, porque hoy los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, así como en Colombia están al 11%, ya superaron el 3% en los Estados Unidos, que no se veía también hace muchísimos años. Y salen muchas fugas de capitales a refugiarse en unos bonos mucho más sólidos que los colombianos, como es el caso del bono norteamericano. Y empezamos a ver apenas que vemos esa incertidumbre política, esa inflación disparada, cómo inmediatamente se concatena con la tasa representativa del cambio en el mercado colombiano del peso con respecto al dólar. Y cómo podemos ver que en abril del 2022 automáticamente hay una tendencia alcista del dólar. Vamos a mirar aquí en este Excel el impacto que tiene realmente o lo que ha tenido esos aumentos de tasas sobre el dólar. Uno mira de abril a mayo 6 del 2022, que todas estas medidas, cómo se impactó la tasa del dólar. Si ustedes miran el 1 de abril del 2022, el dólar empezó en 3.756 pesos y el 6 de mayo terminó en 4.086 pesos, lo cual significa un incremento del 8%. Y aquí la gráfica lo puede ver, la tendencia alcista, y podemos ver cómo desde aproximadamente el 19 de abril se marca claramente una tendencia alcista en el precio del dólar. Quisimos hacer una comparación también porque estamos en un escenario político. Muchos economistas dicen, sí, estamos a muy cortos de una primera vuelta presidencial. Y en un canal en este video hemos dicho, la gran volatilidad del dólar se va durante el tema de las elecciones presidenciales. La incertidumbre política genera incremento de la tasa de dólar en Colombia. Y podemos ver cómo en el mismo periodo, entre abril y mayo del 2018, si bien el 2 de abril teníamos la tasa a 2.780 pesos y el 2 de abril del 2022 a 3.774, y también hay un video en este canal donde decimos que la tendencia del dólar siempre en Colombia ha sido alcista, además de muchísimos años atrás. Y si miramos el 6 de mayo del 2018, donde estamos también en elecciones presidenciales para elegir al presidente Duque, estaba en 2.843 y ahí nos vamos a enfrentar a la primera vuelta, pero vemos que la gran diferencia entre el 1 de abril del 2018 y el 6 de mayo es aproximadamente del 2% del 2018 en el incremento del dólar, pero para el 2022 es exactamente el 8%. ¿Y cuáles son las dos diferencias económicas de esa incertidumbre política hoy por hoy? Panorama mundial de una guerra, desestabilización de las cadenas de suministros por el tema de la pandemia y la inflación disparada que ha causado la pospandemia en estos momentos en el mundo entero y en especial en Colombia.
Entonces el mensaje es, señores, vamos a seguir con una inflación disparada. No solamente la inflación está disparada, sino que los índices de precios al productor están recontra mega disparados y que seguramente vamos a seguir con tendencia a que nos suban las tasas de interés en nuestro país de manera fuerte y que muy probablemente seguramente vamos a tener más gastos financieros, menos utilidades en las compañías y que los materiales y los costos, tanto de mano de obra, la tendencia en el mediano y corto plazo es al alza. Por consiguiente, también eso ha afectado el tema de la elección presidencial en Colombia, ha afectado la tasa de cambio dólar. Y con todo esto, este inicio de tendencia alcista por la proximidad con la primera vuelta presidencial, sumado a la tendencia alcista de la inflación, sumado a la cadena de abastecimiento, muy seguramente vamos a tener también un dólar mucho más disparado en los próximos meses, hasta que se defina el tema político en Colombia. Este es el mensaje que les tenía para hoy. Si te gustó este video, dale like. Si te gusta este canal, activa las notificaciones para que cuando montemos un nuevo canal seas el primero en verlo y en enterarte. Y comparte con tus demás amigos para que se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos pronto con un nuevo video interesante.